Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, querido. Bueno, aquí estamos. Hoy sabéis que la sesión tiene un título: Reconecta con tu energía sexual. En principio, como hacemos otras veces, haré un poquito de introducción, sobre todo para los que os incorporáis nuevos, a través del webinar que hemos propuesto. Y un poquito hablaré de esto, energía sexual. Daremos pie o paso, sobre todo, en primer lugar, a las preguntas que tengan que ver con sexualidad y luego, pues, con normalidad. Digo, para los que os incorporáis hoy y venís al webinar, que sepáis que estos son sesiones que llamamos de profundización, en la que, bueno, vamos tocando temas referidos a todos los ámbitos de la vida. Aunque, insisto, hoy arrancaremos por las cuestiones vinculadas a la sexualidad. Es decir, que cualquier cuestión que queráis plantear, pues es el mejor momento. Bueno, en primer lugar, lo que ya sabéis, el mes de noviembre es un mes que dedicamos al trabajo con la sexualidad y bueno, es, como hemos hablado en otras ocasiones, una energía principal y fundamental en la vida. Y es una energía que normalmente es una grandísima desconocida. Es una energía que no somos capaces de vivirla en lo que realmente constituye, sino que estamos asociándola mucho a la actividad, actividad sexual y cómo mejorar mis relaciones sexuales, cómo está todo muy orientado hacia la forma que adopta, pero muy poco dirigido a la conciencia de la energía. Vosotros sabéis, los que ya conocéis el trabajo de espacio, la mayor parte, que nuestra manera de trabajar las energías consiste en, primero, despertar a ellas, ser capaz de distinguirlas de las formas o formatos que adoptan. A nivel de energía vital, por ejemplo, pues podemos recomendar, y muchos lo hacéis, pues una práctica deportiva o lo que sea, o la mera conciencia del cuerpo, pero el objeto principal no es tanto el formato como la experiencia de la energía, para ir reconociendo la energía liberada de cualquier forma o formato. Este es el objeto al que apuntamos, ¿no? A medida que reconocemos esa energía en una clave limpia de forma, somos después capaces de movilizarlo de un modo mucho más autónomo. Es cuando vamos adquiriendo una madurez. La madurez requiere conciencia. Necesitamos concienciar la energía distinguiéndola de sus formas o manifestaciones para luego poderla aplicar de un modo amplio, abierto y libre. Este es uno de los elementos principales que en el curso que se avecina de la sexualidad, que empezamos este mismo jueves, vamos a insistir fuertemente, que seáis capaces de reconocer esta energía y descubrir lo que son sus calidades propias, su particular magnetismo. Es una energía que está muy vinculada al placer. Todo aquello que tiene que ver con el placer, la sensualidad, está muy ligado a esta energía y por lo tanto también nos abre mucho el camino al reencuentro con la sexualidad. El contacto con los sentidos, con el placer, es algo que es fundamental, capital, y que en nosotros existe una ambivalencia muy fuerte. Por una parte lo buscamos y por otra parte tendemos a rechazarlo. Es decir, que hay una muy grande contradicción en general. La cultura genera una gran contradicción muy ambivalente en relación al placer. Hay como una demanda muy grande de vivir ese placer y esa sensualidad y también esa sexualidad, pero a la vez muchos tabús y dificultades, ¿no? Una parte también fundamental de lo que queremos compartir con vosotros a lo largo de este curso, los que os animéis a hacerlo, es entender todas esas creencias y tabús que no nos dejan vivir algo tan simple y tan natural. O sea, por una parte reconozco internamente esta energía, me doy cuenta que esta energía es algo que constituye mi auténtica naturaleza e identidad, forma parte de lo que soy y forma parte de lo que soy en cualquier momento y situación. Y por otra parte, ir aprendiendo a retirar creencias, tabús que están limitando, incluso impidiendo el que pueda acceder y que esto pueda fluir de un modo simple y natural, como pasa con cualquier ser vivo, que esta energía, como cualquier otra, no tienen cortapisas, no tienen frenos, las viven con total y completa espontaneidad, ¿no? Tenemos el derecho absoluto a recuperar lo que es nuestro y lo que es legítimo, ¿no? Eso vamos a intentar, ¿verdad?, a lo largo de
a lo largo de todo lo que vamos a ir explicando en el curso, que es un curso que está sumamente explicitado todo. Es un curso muy amplio, no sé qué cantidad de vídeos, tú lo sabes, 50 y tantos, 50 vídeos en los que vamos tocando todos los aspectos vinculados a la sexualidad, ¿no? En su dimensión energética, en cómo también estas creencias, estas ideas y tabús han construido un personaje, ¿eh? Vivimos un yo idea sexual, un yo ideal y un mecanismo egótico en relación a la sexualidad. También entender y desenmascarar ese personaje sexual que provoca una enorme conflictividad en nuestras relaciones sexuales y en nuestra relación con la sexualidad, no solo las relaciones sexuales, sino nuestra mismísima relación con esta energía. Esto también es fundamental que podamos trabajarlo, entenderlo, para lo cual en el curso no solo habrá una dimensión explicativa, sino que habrá muchas propuestas claras y concretas en las cuales desarrollaremos ejercicios y prácticas para que podáis acceder directamente a esa experiencia y para que podáis conocer mejor qué es esa sexualidad y cómo podemos vivirla de un modo mucho más pleno, ¿no? Yo solo os puedo decir que para mí fue una revolución absoluta. Siempre he tenido esa pulsión sexual muy activa, la he sentido fuertemente, pero el reentender, el entender todo esto que os expongo en el curso, me supuso redimensionar la sexualidad, entender que la sexualidad va mucho más allá de una actividad, es una continua oportunidad para reconectarnos con la vida, igual que lo son las otras energías. También deciros que en mi caso el trabajo con las otras energías me ayudó enormemente a, por simetría, entender qué es lo que tenía que hacer con la energía sexual, lo que apliqué con la energía vital, lo que apliqué con la energía afectiva, lo que apliqué con la energía de luz. Eso mismo lo trasladé al descubrimiento de la sexualidad. A medida que descubrí esto me di cuenta que esta energía es algo inmenso, es algo que no tiene límite, es algo que está fuera de cualquier condición, que no está condicionado ni por una circunstancia, ni por relaciones, ni por edades, ni por un montón de cosas que la gente cree que limita su sexualidad. La sexualidad, cuando la vives en su raíz, es decir, en la energía, hace que los límites caigan. Y te encuentras en algo que es pura expansión y en algo que, como todo lo que es profundo, tiende a abrirte a la comunión, tiende a devolverte a la unidad, ¿no? Igual que los que habéis ido viviendo la experiencia afectiva más en profundidad, vais descubriendo que el verdadero sentir no es transitivo, no es algo entre uno y otro, sino que es algo unitivo. Habéis tenido y tenéis cada vez más momentos en los que descubrís ese amor comunidad, esa belleza o esa paz como algo que no es propio ni ajeno, sino que es de todos. Con esta energía pasa lo mismo. A medida que la vais descubriendo, la iréis reconociendo por detrás de cualquier persona, circunstancia, y supondrá a lo que el curso apunta, un auténtico despertar. No estamos meramente mostrando cómo mejorar tus relaciones sexuales, cosa que se producirá, sino cómo entender que la sexualidad es un sacramento más. Es un medio, por eso no en vano, pues en las religiones se ha considerado, se ha sacramentalizado, ¿no? Con la sexualidad, aunque luego se haya malentendido eso, muy malentendido, y hay mucha moral, pero a través del matrimonio sacramento, ¿no? En nuestra religión y en otras muchas, se ha considerado que la sexualidad es algo que es sagrado y lo es, aunque luego se ha limitado en normas y moralidades, pero realmente es un camino de encuentro y de reencuentro con la vida. Y es un camino tremendamente directo, un camino accesible, inmediato, fácil. El camino del placer, si no estuviera tan bloqueado por nuestras mentes y creencias, es un camino tan sencillo. A veces la vitalidad supone un esfuerzo que a veces cuesta. El poner en marcha energía sexual es algo simple y reconfortante de manera inmediata. Lo que pasa es que hay que recuperar el hábito o hacerlo
crecer, ¿no?, el hábito de conectar con esta energía y reconocer todo lo que esta energía nos aporta, que es muchísimo, ¿eh? Hay muchísima verdad en esta energía, que además nos devuelve, como os decía antes, un magnetismo que solo aporta esta energía. Las personas que son capaces de sostener esta energía sexual de un modo interno son personas que recuperan magnetismo y carisma, ¿eh? Es muy particular, ¿eh?, esa fuerza magnética que esta energía conlleva. Además de que, como todos sabemos, está muy ligada a la creatividad, ¿eh? Por lo tanto, cuando esta energía se siente viva dentro, todo el potencial creativo crece. Y también la capacidad de regenerar. Es una energía que crea vida y, por lo tanto, es una energía que sana, que cura, a medida que soy capaz de mantenerla. Está muy ligada a la salud. Esto se sabe, tradicionalmente en Oriente ha estado muy vinculado a procesos ligados a la mejora de la condición de la salud y a la longevidad también con el manejo de energía sexual, tanto en el hinduismo, formas del hinduismo como es el tantra y otras líneas, como en el taoísmo. El conocimiento de esta energía se ha destinado también en muchas ocasiones tiene un poder curativo, claramente, y es de cajón. Una energía que engendra vida es una energía que regenera formas de vida que están afectadas. Esto es un hecho. El hecho de que este circular de energía sexual esté más activo y más presente de un modo más constante va a producir unas enormes mejoras en muchos ámbitos, en creatividad, en salud, en magnetismo. Y esto es muy propio y exclusivo de esta energía. Cada energía aporta unas calidades muy especiales, porque la vida es el conglomerado de todas ellas, ¿no? Pero las calidades que aporta la luz son distintas a las calidades que aporta la afectividad. Las calidades que aporta la afectividad son diferentes a las que aporta la vitalidad. Y las que aporta la sexualidad también son propias. Digo esto porque hay personas que castran un poco, la sensación de que, bueno, a mí la sexualidad como que ya se me ha pasado, es algo que se me ha pasado, o es algo que yo he aprendido a vivir sin ello, o no me hace falta. Es como quien dice que no le hace falta la afectividad, que hay personas que también lo dicen, que personas que a lo mejor han sufrido mucho afectivamente y han decidido cortar o insensibilizarse afectivamente, como si eso suponera una garantía de no sufrimiento, y lo que hacen es castrar una dimensión que no les deja vivir con plenitud. Somos la vida y la vida tiene esta dimensión, una dimensión de un poder, de una verdad y de una calidad maravillosa y extraordinaria, ¿no? Todas estas cosas es a las que os queremos invitar, ¿verdad? Al reconocimiento de esta energía, a entender sus dificultades, impedimentos, creencias que nos limitan y nos dificultan que lo vivamos naturalmente, a entender también cómo desde una conciencia más profunda de la sexualidad, de la energía sexual, podemos vivir mucho mejor las relaciones. Vamos a hablar de cómo las vivimos habitualmente, de cómo podemos descubrir otra manera de establecer las relaciones sexuales, orientadas desde un lugar que es mucho más sagrado, desde un lugar de conexión más profunda, y cómo esto cambia absolutamente el panorama de nuestras relaciones y la manera de entender un encuentro sexual. Todo esto son cosas que tenemos que ver con detalle, además de pues, muchísimas de esas disfunciones que las personas padecen en relación a la sexualidad y que también queremos tratarlas desde el ángulo profundo en el que vamos a enfocar todo. Es decir, que apuntamos a lo más esencial, pero luego en el curso nos adentramos en las cosas más concretas también. No vamos a dejar de lado ningún tema, de ahí la extensión del curso, ¿vale? Que cualquier tema, cualquier preocupación o limitación que viváis va a encontrar eco respuesta, tanto en el material que ya está grabado como en los zooms que iremos haciendo. Son 6 zooms en los que irán surgiendo pues, las cosas que queráis. Aquellos que ya habéis hecho el curso, tenéis la oportunidad también de sumaros a esta fiesta de la sexualidad, pues participando en los zooms. Estaremos encantados de que lo hagáis y culminando en el retiro. Queremos que este mes de noviembre y los primeros tiempos de diciembre estén muy consagrados a que podamos activar mucho más esta energía, tenerla mucho más presente. Esta energía, como el contacto, como las demás, nos saca del ego y de la cabeza. Cuando entramos y sentimos ese gusto, ese placer inherente a la energía, salimos de la cabeza y de sus limitaciones, igual que cuando nos colocamos en el corazón, igual que cuando movilizamos la vitalidad. Cuantas más medios tengamos de salir de aquello que no nos deja vivir,
mejor. Y bueno, esto a grandes trazos es bueno, lo que os quería presentar. Empezamos el jueves y estaremos encantados pues, de que participéis en ellos. Ya hay un grupo grande de personas y bueno, pues estáis ahí, está dispuesto pues, a recibiros los que queráis también estar. Pues muy bien, dicho eso, arrancamos con preguntas y cuestiones que queráis plantear. Venga, muy bien. Voy. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver qué nos cuentas. A ver, yo hice el curso de sexualidad, fantástico, antes y después, pero claro, la evolución pues va poquito a poco el tema. Entonces, ahora con la pareja que estoy, es todo mucho más consciente y tal, pero a nivel sexual yo me veo a veces que me da como cosa hablar de diferentes temas, de lo que me gusta, lo que me pone. Yo me acuerdo, una profesora de la semana pasada, parece que la de miércoles por la mañana, que os la recomiendo que la escuchéis todos. Hablabas precisamente de que no se habla entre la pareja, ¿no? Exacto, y entonces, sí, es una limitación terrible. Entonces sí que yo he instaurado, de alguna manera, la refundación del amor cada noche, de pues que haya ese contacto, esa intimidad, pues a veces acaban unas más, a veces menos, pero siempre hay ese momento de pausa y de conectar pues con el cuerpo del otro. Ahora estoy durmiendo desnuda, lo que no he dormido desnuda en toda mi vida. O sea, quiero decir que eso también ayuda un poco a que haya más ese contacto, ¿no? Más esa proximidad física. Pero a raíz de la semana pasada, de esto de la profe, digo, pues como yo le digo normalmente, pues vamos a hablar de temas así incómodos, ¿no? Entonces pues sacamos cosas y las comentamos y tal. Pero de esto le dije, me dice, bueno, esto vamos viendo, vamos descubriendo, y yo pensando, hombre, no, digo, pues me gustaría a mí saber pues qué te pone, qué no, qué tal, y entonces eso me da como, se me pone aquí un nudo en la garganta de poder hablar realmente de las cosas que a mí me gustaría hacer o eso, y entonces eso es una parte. Y después que, o sea, cuando estamos en plena, a mí se me va la cabeza muchísimas veces porque pienso cómo tendría que estar sintiendo, me imagino, tengo una expectativa, no he conseguido bajar, ¿sabes? Hacer silencio, bajar al cuerpo, no sé. Hay algo que a veces me despista y me saca de ahí del momento que estamos compartiendo, ¿no? Entonces hay esos dos temas, un poco el miedo a comunicar y el otro, cómo evitar que la cabeza no esté ahí, aquí y ahora, en ese momento, en ese instante. Perfecto, vale. Hombre, el miedo a comunicar, pues al final es como todo tratamiento del miedo, es decir, atreviéndote, ¿no? Es decir, partiendo tú bueno, que además que es algo que en principio no te cuesta, ¿no? Probablemente el hecho de que probablemente el hecho de que él tenga una cierta reticencia es lo que te pone a ti con un poco con un punto mayor de presión, ¿no? Pero yo creo que es, como siempre, encontrando el clima propicio, no forzando las cosas. Tampoco se pueden forzar las cosas. Es decir, evidentemente, si tú notas que la cosa va a ser forzada, no conviene. Esto es deseable, pero tampoco es que sea necesariamente que tenga que ser inmediato. Él lanza el balón de oxígeno del tiempo, pero esto es un poco una trampa muchas veces, ¿no? Bueno, ya se dará o no. Y normalmente hay que tener la voluntad de que esto pase. Digo, porque esto es un argumento clásico para postergar, para procrastinar, ¿vale? O sea, hay que encontrar un equilibrio entre que ni se procrastine ni uno se precipite, ¿vale? A veces hay como una urgencia que a lo mejor es precipitada y por parte del que teme, el que teme procrastina y el que se proyecta se precipita. Entonces, si tú estás centrada, encontrarás el modo y la manera, partiendo de tu propia experiencia, de poderle relatar a él, pues de manera hábil, las cosas que a ti te ponen y que esto pueda levantar la veda para que él también se sienta pues con el ánimo de tal. La clave lúdica suele ser de gran ayuda, ¿no? Porque las personas cuando se ven envueltas en un juego, el juego para mí es un elemento fabuloso. ¿Por qué? Porque es como disfrazarse, ¿no? O sea, las personas, fíjate que cuántas veces, y en temas sexuales pasa muchas veces, simplemente la máscara o un disfraz permite que la persona se atreva
a vivir o a hacer cosas que sin la máscara o el disfraz sería incapaz de hacer, ¿no? Fíjate que simplemente es un antifaz, ¿no? Muchas veces lo que se pone simplemente es un antifaz, pero aquel antifaz cambia las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no digo que le tengas que poner un antifaz o tal, pero sí Tengo que... uno por ahí de los retiros. Exacto, ponéis un par, exacto, los retiros nuestros. Pues de lo que sé, pero sí de envolverlo del juego puede ayudar mucho para distender a la persona, ¿no? Para que la persona, pues, ¿no? Hoy en día, además, hay cantidad de jueguecitos de estos, incluso hasta ya te los venden hechos, ¿no? De cartas que te invitan a decir cosas o lo que sea. Es decir, que todo esto está muy bien. Creo que es muy saludable. También es una de las cosas que hablamos, ya lo sabes tú, en el curso y en los retos que proponemos, ¿no? Que es toda la dimensión lúdica de la sexualidad es muy importante para abrir puertas y para revitalizar cuando las cosas se mecanizan mucho, ¿no? O bien porque hay relaciones que con el tiempo se van mecanizando y necesitan recuperar una frescura que a veces el juego aporta, o bien también, ante temores o rigideces, aportar el juego como punto de encuentro, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que tú tengas muy claro que quieres vivir una sexualidad muy abierta con él, o sea, profunda y a la par abierta, y que por lo tanto tú estás con esa disposición muy abierta, aunque a veces a lo mejor hay una cosa que veas que no es quizá oportuna en ese momento decirla, pero que tú estés con eso abierto. ¿Me explico o no? A veces las cosas se dicen o no se dicen, pero todos sabemos lo que es estar por dentro camuflándome o por dentro abierto. Yo abogo por estar siempre por dentro abierto y por lo tanto, cuando se está siempre por dentro abierto, aparecerá eso. Ahora, cuando yo ya doy por supuesto que hay cosas que con él mejor no hablarlas, esto va a ser un elemento de conflicto a medio plazo, corto medio plazo seguro. Es decir, cuando noto que hay algo que él mejor me lo va a callar porque no lo va a admitir o porque va a ser un problema, todo esto, es conveniente que de un modo u otro pueda surgir, pueda hablarse y, bueno, él pueda ir retirándose pues temores y tabús, ¿no? O sea, siempre quien vive más maduro, más abierto, tiene que tirar de quien vive menos. Al revés no puede ser. Al revés, al final, hará explotar por los aires la relación, ¿sabes? O sea, el que está más maduro ha de tirar del que está más inmaduro. Si eso no es así, no funcionará la relación. Porque el que está más maduro no puede ir hacia abajo. No podrás sostener eso. Entonces, estos son aspectos de madurez. O sea, el hecho de que tú puedas hablar de cualquier cosa que me consta, y que tú puedas manifestar, porque lo has hecho, manifestar cómo tú vives tu sexualidad y lo que te pone o no te pone, claro, que no lo puedas hacer con él y lo puedas hacer con nosotros, no. O sea, es un déficit que ha de ser subsanado, porque, vamos a ver, si estamos hablando de una relación íntima en la cual tú te has de mostrar por completo. Es como querer camuflar cosas sobre el mismísimo terreno en el que se está, ¿no? Entonces yo creo que esto conviene que lo tengas presente sin forzar, pero que esté activo, que esté presente y que vayas metiendo goles. Se trata de que, ¿sabes? Que cuando veas la ocasión metas ahí el remate de cabeza, ¿no? Porque hay que ir colando. Estas cosas hay que irlas colando por el bien tuyo, de él y de la relación, ¿no? Que haya absoluta naturalidad. Porque es que si no, esto va dificultando mucho las relaciones sexuales. Si hay cosas que a uno le activa, pero que esas cosas que a mí me activan no las puedo compartir con el otro, tendré que hacer unas cosas muy extrañas, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante y además es muy bonito. También tienes que plantearlo desde ese lugar que es conocer al otro, desde el lugar que es explorar cómo cada persona vive la sexualidad a través de lo que su mente y de las asociaciones que ha hecho, forma parte de la riqueza del juego sexual, ¿no? Y
y es bonito entender cómo el otro lo vive y por lo tanto que él también vea cómo tú lo vives, ¿no? Esto en relación a lo primero. En relación a lo segundo, mira, la clave está como todo en la vida. Es como en el trabajo. Es estar tú cuando estás tú en tu trabajo, estás muy centrada en lo que estás haciendo. Y eso hace que las inevitables, no son inevitables, son evitables, pero bombardeos mentales de pensar que si lo que estás diciendo le va a sentar bien al público, o que si esto va a gustar al jefe, o que va a tal, todas estas cosas, cuando tú estás totalmente instalada en la experiencia de lo que estás haciendo, desaparecen, pues esto mismo tiene que pasar con la sexualidad. Cuanto más tú conoces la energía, por eso es tan importante el trabajo de base que proponemos en el curso, cuanto más tú conoces la energía, más fácil te es mantenerte en ella, ¿sabes? Y cuando más tú estás en la energía, más te vas a dejar fluir y menos las interferencias mentales van a tener cada vez menos peso porque tú estás en una experiencia que es sumamente intensa y que te va llevando, tanto en su dimensión energética como en su dimensión placentera. Esto hay que tocar este doble ámbito de la energía sexual cuando la estás viviendo. Es una energía, es una vibración, es una intensidad y a la vez conlleva este cosa de placentera. Entonces, cuando tú entras en sintonía con este placer y sintiendo el impulso de esta energía, es cuestión de que te metas ahí, ¿vale? Y que a medida que te vas metiendo ahí, se va desdibujando tus formas, tus límites, tu particular persona y la particular persona o forma del otro. Y esto a todos nos pasa, ¿no? En el momento que hay un contacto que es, notas esa, ¿no? Esa química. Fíjate que mucha gente utiliza este término química sexual. En una época se puso muy de moda, ¿no? Esta química sexual o esta tensión sexual no resuelta que dicen, ¿no? Que de pronto hay notas, ¿no? Que hay una conexión, hay una energía que está, ¿no? Y que hay esa química. Esto es el aspecto energético, ¿vale? Esto es muy importante darte cuenta y darte cuenta de cómo se produce sin necesidad siquiera del contacto. Correcto. ¿Vale? Entonces, cuando desde esa conciencia se produce el contacto, es sumamente explosivo. Es como la mecha que se enciende. Y esto es lo que suele pasar al principio. O sea, al principio cuando una persona ha habido esa mal llamada tensión, porque no es una tensión, pero bueno, para entendernos, porque es un término que se ha utilizado, esa tensión sexual, es decir, que notas que hay esta energía que está... En el momento en que aparece el contacto, esta energía hace... se activa sumamente. Y genera, sobre todo a través del contacto, una sensación de placer. Porque el contacto es más, el placer es más sensual. No es que sea más sensual, lo vivimos más a través de la sensualidad. O sea, lo otro lo vivimos más como una energía, fíjate que es la dimensión magnética. Por eso decimos que esta energía sexual es magnética, porque cuando notas esto hay un magnetismo. Esa persona, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, yo qué sé, en los lugares de encuentro, ¿no? De tal, las discotecas, se produce algo que es magnético. Por eso os digo que si esta energía tú la mantienes dentro, generas magnetismo. O sea, igual que pasa cuando tú percibes ese magnetismo con otra persona, que es como algo que te lleva y que de pronto la mirada y tu actitud va dirigida hacia ahí, porque hay una especie de magnetismo, una especie de celo. El estado de celo es un estado de magnetismo instintivo. O sea, el animal se siente empujado por lo que llaman el celo, que coño es una palabra el celo, pero que ese es un tema energético el celo, como todo. Esto es un celo, también es como una energía que te llama y que te llama más, se activa más con unas aparentes formas, que no son formas, sino que es el tipo de vibración que la persona emite, porque nosotros vemos todo desde el punto de vista de las formas. Pero no es un tema de formas. Esto es muy divertido cuando vas trabajando también esta energía. Al principio uno cree que lo que a uno le atrae sexualmente hacia el otro es la forma. Esto es un engaño que es un engaño tremendo y que la sociedad contribuye a esto, ¿no? Que claro, si tú ves esta forma ideal, me ha de poner.
no es verdad. No, Todo, no. todo esto lo has experimentado seguro, ¿no? Sí. Te das cuenta, Sí. cuando se viven experiencias más amplias, te das cuenta que la forma, ¿no? Que a veces esa atracción se produce con formas que mentalmente no se ajustarían ni mucho menos a tu ideal. Sí, me ha pasado. O con condiciones. O sea, es una cosa que es ¿por qué? Y te diré por qué, es muy sencillo, es lo mismo que nos une aquí a nosotros. ¿Por qué nos estamos unidos? Porque vibramos a un nivel energético, sobre todo a nivel de luz, a nivel afectivo y vital también, pero vibramos a un mismo tono. Esta vibración al mismo tono produce esta atracción. ¿Me entiendes? Entonces, esto hace que ese magnetismo tienda a producirse. Cuando más consciente eres de la energía, mayor es el poder expansivo. O sea, cuando tú eres más consciente de una energía, la emites mucho más claramente. ¿Me entendéis esto? Sí. O sea, si tú conectas mucho con aspecto de luz, vas a irradiar mucha luz. Y dirá, hostia, esta persona, coño, lo ve clarísimo todo, lo ve claro. Estoy al lado de esta persona y veo las cosas muy claras. ¿No? Sí. Oh, esta persona, es que es un corazón tan grande. Cuando llega esta persona, ¡ay, que me da un gusto y una alegría! Lo mismo pasa a nivel sexual, ¿me entiendes? Si estás ahí, emites esta cosa, ¿vale? Entonces, todo esto no me pierdo, a tu cuestión. Entonces, si tú esta energía la vas reconociendo más, porque esto hay que hacerlo constantemente, es decir, constantemente, porque el problema de las relaciones estables es que todo esto se pierde. Claro, si tú tienes un encuentro así novedoso con alguien y ahí se produce esa tensión, y esa tensión invita ¿sabes? A ese contacto, en aquel momento vives una experiencia muy intensa, aunque lamentablemente poco centrada. Eso se nos lleva hacia afuera, la asociamos con la persona, con el momento, etc. Pero el problema es que esto, cuando se va repitiendo, y si luego además se hace una relación estable, esto ya no se vive del mismo modo. Aquí ya sabéis lo que pensamos nosotros, y es una parte fundamental del curso de sexualidad, y tú lo sabes. Todas las energías se han de entrenar. Entonces esto requiere un entreno constante y riguroso en el cual tú tienes que, igual que has instaurado la refundación del amor, hay que reinstaurar la conexión sexual. Entonces, cuando tú estás con aquella persona, y ya no solo en el contacto físico, sino más allá del contacto físico, conectando con esta energía sexual y con esta corriente. Esto supone un esfuerzo. Sí, ¿sabes? yo lo hago. Vale, perfecto. Pues esto es muy importante, porque si tú lo haces, es decir, si tú activas esta energía, facilitarás que el otro, si tú estás muy cariñosa con alguien, facilitarás, a lo mejor todo está tan cerrado que no, pero en general tenderás a facilitar que el otro se va a sentir cómodo con ese cariño que recibe y estimulado a estar en el mismo tono, nivel en el que tú estás, ¿vale? Entonces, yo siempre lo intento, ni por la hora, ni el día de la semana que sea, vale. ni si estoy cansada, ¿sabes? Digo, Perfecto. no, me voy a poner. Exacto, pues perfecto, ponte. Pero ten en cuenta que luego durante digo por la pregunta que has hecho, durante el recorrido, mantén tu atención muy puesta en esta misma energía que inicialmente la activas voluntariamente, quiere decir que la conoces, pues si la activas voluntariamente la conoces, mantén tu atención en esta energía. Es como al final es como una meditación, ¿sabes? O sea, es una meditación centrada en la energía sexual. ¿Ves? O sea, en lugar de irte a la cabeza, centrarte una y otra vez en la intensidad de esta energía, en el placer, en la doble cara, el placer que acompaña esta energía, el gusto, esta sensación continuamente de subir, de excitación que sube, que de alguna manera mantienes, no tanto, esto hablamos mucho en el curso, que nosotros no hablamos de actos sexuales, sino de procesos sexuales, ¿no? Porque el acto es un acto muy marcado por el personaje. Empiezo y apunto a un orgasmo como punto final. Esto es un error garrafal, es un esquema totalmente gótico trasladado a la sexualidad. La sexualidad no funciona a base de picos, sino funciona a base de ondulaciones. Es decir, que
como todo lo que es natural, son procesos ondulados. Son procesos en los cuales hay un crescendo hasta llegar a un cierto clímax y luego hay un momento en el que aquella aparente baja para generar un nuevo valle y una nueva montaña. Es un proceso continuo de valle y montaña, lo que llaman el potencial multiorgásmico, que es exactamente igual para mujeres que para hombres, aunque los hombres sea para la mayor parte de hombres algo desconocido, pero que también hablamos de eso en el curso, ¿no? Es decir que, y es una cosa para los hombres necesaria y fundamental, para las mujeres también, aunque seguramente muchas ya lo conocéis, pero en el caso de los hombres son pocos que conocen la potencialidad multiorgásmica de poder vivir esas montañas y valles continuos en los cuales se va viviendo, pero vas manteniendo todo el rato la conexión con esta energía, porque no estás enfocado a una meta, a un resultado. Son las cosas que explicamos siempre en la prueba de la sexualidad. No estás enfocado en el caso del hombre, a una eyaculación, asociando equivocadamente orgasmo con eyaculación como objeto final, sino que estás tan instalado en esa experiencia energética que lo único que importa es estar en ella. Y cada vez que subes una mayor conciencia, pero que mantienes cuando aparentemente baja para que vuelva otra vez a subir. Y son procesos que se extienden en el tiempo. Porque te das cuenta que al final no tienen fin. O sea, los actos tienen fin, pero los procesos no lo tienen. Y cuando uno entra en una conexión, un encuentro sexual con alguien, como pasa con todos los encuentros, la medición de la calidad del encuentro depende del nivel de energía con el que acabas. Si el nivel de energía con el que acabas y del nivel especial que has trabajado es inferior, quiere decir que aquello no se ha hecho bien. Porque cuando ahí se produce un encuentro, el nivel de energía ha de salir expandido. Tú puedes, por ejemplo, pongo un ejemplo que es muy evidente, en el deporte, hacer mucho deporte y acabar cansado corporalmente, pero revitalizado, es decir, sales con una energía aumentada. El que sale del deporte muy desgastado, muy tal, es que hay algo que no ha hecho bien. Puede que físicamente esté cansado, pero vitalmente la energía se ha expandido. Es muy importante entenderlo. Pero claro, cuando uno asocia mucho la energía a una particular meta o un particular logro, crea mucha tensión. Y luego al acabar aquello hay una sensación de desgaste por toda la tensión que uno ha vivido. Y esto sexualmente también pasa. La gente se proyecta mucho, la excitación es muy tensa, ¿sabes? Todo esto hay que aprender también a trabajarlo mucho. Yo recomiendo en el curso, precisamente explicamos todas estas cosas con mucho detalle, bueno, tú lo sabes que lo has hecho, porque insistimos mucho en que cuando se activa la excitación, que hemos de aprender a activar la voluntad, que yo decido activamente excitarme, es muy importante cuando estoy excitado ir para adentro en lugar de para afuera. Porque el problema que hemos sufrido es que lo que nos pasa con todo, es el periferismo en el que vivimos, que cuando algo nos excita, nos vamos hacia afuera. Ay, que tengo que hacer este viaje, que no sé qué, y me voy para afuera. Pues sexualmente pasa exactamente lo mismo. Es muy importante que cuando se produce una excitación, me vaya dando cuenta del fondo. Aprovecho la excitación para darme cuenta de la profundidad de la cual esta excitación emerge. Eso lo que hace es que me permite mantenerme de un modo mucho más prolongado y mucho menos mental en una experiencia sexual. O sea, si yo me excito y me voy hacia afuera, me perderé. Si yo cuando estoy en excitación, o sea, con todo eso muy estimulado, reconozco la energía de fondo, esa excitación no será superficial, sino que rezumará algo profundo y me permitirá extender en el tiempo aquello. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces empezaré a establecer unas relaciones sexuales que no son tan periféricas, tan excitadas, sino que tienen mucha más base y establece un contacto mucho más profundo con el otro. Fíjate hasta qué punto el contacto sexualmente con el otro tiene que ser profundo, que al final es pura comunión. O sea, disolución del yo y del tú. Y esto no solo en el momento
del orgasmo, sino que en todo el proceso ha de ir llevando a esto, a una completa, a un difuminar la frontera, la barrera, a un no saber dónde está mi brazo, mi mano, tu cara, tu tal, y ir entrando en una, simplemente en un clima intenso, placentero, sumamente liberador, ¿sabes? Yo os he dicho muchas veces que hay grandes tradiciones que lamentablemente fueron masacradas literalmente, tradiciones que llevaban al despertar a través de esta sexualidad. Bueno, pasa, en las culturas orientales se han respetado, pero en las nuestras, la cultura occidental, que esto existía, de los griegos, los romanos, etcétera, los cultos dionisíacos, orgiásticos de muchas índoles, que esto existía, absolutamente se erradicó, ¿no? Con el cristianismo malentendido, el cristianismo moralista, ¿no? Pero iban enfocados a esto, la capacidad de dejarte ir absolutamente en el placer. Que es lo que de alguna manera las personas torpemente hacen a través del consumo de alcohol, de drogas, de tal, intentando trascenderse, intentando saltar de su mente. Por eso muchas personas utilizan el alcohol como recurso para una sexualidad más abierta. Y las drogas igual, hay muchas personas que asocian droga y sexo, muchísimo, y bueno, de hecho hasta ahora pues, se promueve en algunos ambientes, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el objeto de la sexualidad es salir de la mente, es la completa fusión con la vida, ¿no? Pero esto hay que aprenderlo a hacer desde la dignidad, desde la conciencia, desde el dominio de la mente. No a base de estupefacientes, que es una palabra muy adecuada para lo que son, pues no a base de estupidizarnos, sino a través de actos conscientes y de determinaciones conscientes en las que tú eres capaz de soltarte, dejarte ir en aquello. Es una pasada. Cuando te sueltas, y todos lo habéis vivido en algún momento, te sueltas y te dejas ir en la cama o donde estés, y te olvidas de Raquel, te olvidas del otro, te olvidas de todo, y es un momento de lujuria absoluta en el buen sentido de la palabra, porque hay que recuperar el sentido verdadero de la palabra, no ese pecado que nos han hecho creer, sino que la lujuria es algo prodigioso, es dejarse, ¿sabes? Aprender a dejarse llevar por esta energía sexual, igual que dejarse llevar por el amor absoluto, igual que fundirse en la luz, ¿no? El poderse fundir en el placer, deshaciendo la idea que tienes de ti, es una pasada. Y cada encuentro con sexual es esto, es una oportunidad de que te fundas. Y que te fundas con él, ¿no? Como ahora con tu gata. O gato. Mi gato. En tu gato, que te fundas con él, ¿no? Y que la caricia, y claro, que la caricia no sea tu mano acariciando el gato, sino que sea, pues eso. Mira, se me pone ahí. Pues que sea que sea una cosa, ¿no? Y esto es, por tanto, claro, una de las cosas que os queremos enseñar, porque Greta también, como sabéis, participará en alguno de los Zooms, una de las cosas que queremos insistir es que es una maravilla, que cada encuentro sexual sea como una puerta abierta a un descubrimiento. Nosotros así lo vivimos. Es como decir, ¿qué voy a descubrir hoy? No me voy a hacer el amor otra vez, vamos a hacerlo tal, vamos a encontrar el placer. No es verdad, que es lo que pasa muchas veces, ahora toca o ahora necesito tal. No es ni una cuestión de necesidad, ni de compulsión, ni una cuestión mecánica, ni una cuestión de obligación. Es una aventura. O sea, abro la puerta hacia algo que no sé dónde me va a llevar. Y la mayor parte de las personas cuando van a hacer el amor saben dónde van a ir. Y de hecho hacen exactamente, prácticamente lo mismo una y otra vez. Yo no digo que haya que hacer cosas diferentes y ese sea el remedio. Es un remedio barato. El de la novedad es un remedio mental, es un remedio barato. Lo que hay que aprender es a entrar en ese espíritu. Como hacemos cada mañana, hacemos una meditación que podríamos decir que es la misma, pero es una aventura. Es decir, se abren las puertas del cielo. Pues cada encuentro sexual se abren las puertas del cielo.
del Olimpo. Se abren las puertas del Olimpo, de los dioses, del placer. Y supone una absoluta transformación, revolución. No sé, me gustaría poderos comunicar eso. Es como decir, entro y no sé qué pasará. Imagínate esto. Y cada noche, si es una noche, ya veo que tú tienes más apertura de horario, de franja horaria, por lo que has dicho, pero si normalmente por las noches, pues cada noche es como, hostia, y ahora viaje a lo desconocido. Igual que cada mañana cuando nos juntamos para meditar, viaje a lo desconocido. O sea, viaje a puede pasar de todo. Esto es vivir. Lo otro no es vivir. Lo otro es un puto coñazo. O sea, lo otro es otra vez. Es que va. Y eso depende solo de nosotros. No tiene más secreto. No es un problema de que la pareja me he cansado, es un problema de que esta persona ya tal, ya lo hemos hecho. No, es una voluntad renovada en la que uno se decide a experimentar como si fuera la primera vez. Y esto es brutal. Y entonces, cada encuentro descubres. ¿Y qué pasa? Y esto os doy fe de esto. A mí, si aquí aprovecho para poner la edad, porque esto le da más realce, aunque no creo en ella, a mis 65. Que hoy me hacían una pregunta en un consultorio de esto que hemos abierto de sexualidad, que saldrá por Instagram, de una señora que preguntaba algo así que a los 65, me manda cojones a los 65. Pues el mejor de los momentos. Así se vive, ¿no? Es decir, había como ya que según qué da esta creencia absurda, ¿no? Desde luego, cada experiencia sexual para mí es más intensa. Igual que aquí igual que cuando aquí, igual que cuando aquí decimos cada meditación y es más intensa, o cada retiro volvemos y nos reímos todos porque decimos, coño, hostia, este retiro, el mejor, el más intenso. Pues sí, es así. Es así. Y la voluntad es de que esto sea así. Si la disposición es así, o sea, si tú te entregas más, y mejor, ¿cómo va a ser la experiencia? Más y mejor. Pero claro, el tema es qué predisposición tengo. Si mi predisposición es una predisposición de medianía, de tal, o mi predisposición es decir, aquí voy a por todo. Entonces nos hemos de acostumbrar en todos los órdenes, lo hacemos cada mañana cuando meditamos, os invito a hacerlo con la actitud positiva al empezar el día, decir, venga, vamos aquí y ahora a muerte. Aquí es lo mismo, ¿no? Es que ese acto voy a ponerme con toda mi alma. Y eso hace que la experiencia sea cada vez más intensa. Cada vez más intensa. Así hemos de vivir. La vida es expansión y crecimiento. Todo lo que se establece, como decía Fer, que le había gustado esa frase, en la existencia todo lo que se establece está muerto. O sea, todo lo que se mantiene, lo que no crece, decrece. Pero el punto de mantenimiento no existe. No existe. Lo que se mantiene es lo que es. Eso sí, pero eso va por detrás de la existencia. La esencia sí es permanente. Pero la existencia es expansión o contracción. Son dos movimientos. Sístole, diástole, inspiración, expiración. Entonces estamos en fase de expansión. No, pues qué fácil, todo. Bueno, pues nada. Manos a la obra. ¿Tengo trabajo? ¿Tienes trabajo? Pues bueno. Voy a coger unos antifaces, me refiero a trabajo esta noche. Exacto, a disfrutarlo. Coger antifaces y proponerle. A ver cómo se lo explico en un minuto. Bueno, tú seguro que el juego será bien recibido. ¿Alguna pregunta por aquí, ¿No? chicos? Gracias. Sexualidad. A ver, yo quiero preguntar, cuando vives el amor y el sexo, reconoces que tú eres amor y que eres el amor que das, eres también el sexo que tú pones ahí. Entonces, está bien que tú vivas el amor, vivas la sexualidad con cualquier persona. O sea, hay como
una manera de ser en nuestra sociedad que nos dice que las relaciones amorosas y sexuales se tienen que establecer con tiempo, con confianza, prolongado en el tiempo. Pero cuando tú descubres que tú eres ese amor que tú pones y tú eres ese sexo que tú pones también en la relación sexual, eso te libera por completo de cualquier atadura, ¿no? Sí. Y te abre la puerta a vivir esa experiencia con cualquier persona. Sí. Y bueno, se abre todo de tener sexo con muchas personas y tal. Bueno, y de darte cuenta que si a lo mejor en algún momento tú te sientes rechazado, esto es ego, de si hay alguna práctica que no te gusta, la otra persona no lo comunica, pues tan falta de comunicación, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, está todo bien, todo lo que sucede. Mi pregunta va un poco en si este es Si cierto. tú estás, o sea, siempre lo mismo, si tú estás bien, todo va bien y todo es bien. O sea, el asunto es que uno esté realmente centrado. Realmente centrado en este aspecto quiere decir que tú estés conectado a esta energía y que dejar que esta energía hable. Evidentemente, cuando tú estás conectado a una energía, la profundidad no depende del tiempo, o sea, no depende de la prolongación en el tiempo. Tú puedes vivir un momento de una profundidad absoluta y es un instante, porque la profundidad es atemporal. Entonces, este presupuesto que para muchas personas parece una ley irrevocable, ¿no? Es decir, que necesito el tiempo para que la relación se haga profunda, no es cierto en ningún ámbito. Tú puedes tener una profundidad de conexión afectiva en un instante con una persona que a lo mejor no conoces de nada, pero en aquel momento estás en esa profundidad y estableces esa conexión profunda. ¿Sabes? Eso no quiere decir que luego haya una vocación de mantener esa relación y de ir a más y desarrollarla más, y eso está estupendo, es maravilloso y es extraordinario y da lugar a unos vínculos muy especiales y unos formatos muy especiales que tienen mucho sentido. Puede ser así o puede no serlo. Pero que la profundidad no tiene que ver con la continuidad, esto es un hecho, ¿no? Ni con que las relaciones sean exclusivas, estos son planteamientos mentales, ¿no? Entonces, a medida que tú vas viviendo más conectado a esta energía, más centrado en ella, te sentirás más libre y más capaz de vivirla en situaciones diversas, distintas, y siendo tú mismo. Lo que pasa es que hay que distinguir, porque hay personas que aparentemente viven más libres, pero hay mucha carga de compulsividad. Esto hay que ir con atención, porque eso es un engaño. Hay personas que se escudan en una libertad que no es real, porque lo que tienen es mucha compulsión y necesitan un sexo aparentemente muy libre, pero que lo que es realmente muy compulsivo. Entonces es una promiscuidad que no está sostenida en algo profundo. Y cuando es profundo, todo es gustoso, es súper placentero, pero es tranquilo. Cuando ves personas que están, aunque hagan de todo, aunque tal, pero eso no es libertad. Hacer de todo no es libertad. Puede haber personas que a lo mejor no tengan una especial variedad de prácticas o tampoco un especial arco amplio de relaciones y sin embargo vivan la sexualidad con mucha libertad. Yo he conocido personas así, ¿sabes? Porque lo viven en profundidad y con simplicidad. Y al revés también, la persona que naturalmente vive esto y vive con mucha libertad y amplitud y se ha permitido vivir las cosas y tal. Pero sí que es importante distinguir, ¿sabes? Evidentemente se ve muy claro cuando la persona está muy rígida, con mucho miedo y por lo tanto muy aferrada a las cosas tradicionales o como tal, porque tiene mucho temor a dejarse ir. Esto se ve más claro, pero a veces se confunde el compulsivo con el libre. Ahí hay más confusión, ¿sabes? Y es importante detectarlo. Y lo notas porque notas si la persona
comunica esa paz, comunica esa, ¿sabes? Ese pozo más profundo, más, o no. O lo que está es muy ávida. Porque piensa que tú lo sabes, que hay mucha gente que tapa sus insuficiencias, insatisfacciones a través de la compensación sexual. Entonces tiene una compulsión, una avidez muy alta. Entonces necesita probar constantemente cosas nuevas, relaciones múltiples y tal, pero esto no es saludable, porque la base no es saludable. Ahora, cuando la base es saludable, en el sentido que estabas diciendo, oye, anchas Castilla, dependerá de lo que en cada momento la vida te ofrezca, de tu circunstancia, de tu condición, no lo sé, de tu mentalidad. Pero no hay ninguna norma escrita. O sea, hay normas escritas, pero la vida no tiene norma escrita. No sigue ningún guión escrito la vida. La vida no tiene guión. El ego intenta poner guión a la vida. Y eso es lamentable. Pero la vida no tiene guión. Siempre que tenemos un guión no estamos en la vida. La vida te invita a decir, no sé. Ya veremos. Estamos y vivimos. Estableciendo compromisos profundos, como siempre decimos, y tú sabes, pero compromisos profundos con la vida. Y una persona así vive con mucha intensidad, de manera muy abierta, disfrutando profundamente de las cosas, pero sin agarrarse a nada, sin depender de nada. Eso es muy, muy bello y muy poderoso y muy libre. Y lo que comentas de la compulsión, por ejemplo, la frustración por el hecho de no eyacular, sería por una compulsión a querer Sí, llegar esto es una ello. creencia muy marcada, totalmente equivocada. Porque la eyaculación, bueno, a veces puede ser conveniente, pero en muchas ocasiones es innecesaria. No aporta nada. Pero como el problema es que por falta de conciencia en el hombre está asociada orgasmo-eyaculación, y la mujer también muchas veces, porque si la mujer está con un hombre que no eyacula, le parece que es como que no ha estado no sé, a su altura, o no ha y esto es totalmente erróneo, porque el orgasmo o sea, es distinto de la eyaculación. Son hasta tempos, y lo que pasa es que como estamos con tan poca conciencia y vamos tan precipitadamente, juntamos una cosa y la otra, ¿sabes? Precisamente por eso la solución, más que hacer triquiñuelas extrañas para separar una cosa de la otra, que a veces hay técnicas que lo explican, pero que son técnicas de mucho control, de las cuales yo no soy partidario. Por eso explicamos las cosas, y es importante nuestra manera de enfocar las cosas, porque creo que es muy aplicable, porque está en nuestro mismo espíritu de trabajo. Todo lo que explico en el curso de sexualidad se aplica a todo lo que hacéis en las otras energías. O sea, no hay nada raro ni extraño, ni hacemos hincapié en cosas que implican, insisto, mucho control mecánico, físico, mucha apretura en zonas y respiraciones dirigidas, etc. Evitamos esto, y simplemente el que haya más conciencia, que el aumento de conciencia, porque estoy en una disposición como la que ahora estábamos hablando, de estar así y de conectar poco a poco la energía, que lo explicamos mucho, y de tal, todo esto hace que uno vaya con otro tono y con otro tempo, y empiezas a darte cuenta de cómo había mucha precipitación, inercia, ¿sabes? Muy alterada, que no te deja descubrir cosas como esa. Que el orgasmo se puede vivir, y de hecho es distinto de la eyaculación, y por lo tanto la eyaculación, bueno, es una cosa que vas viendo, depende del momento, de la edad, de una serie de factores, pero desde luego no es conveniente que esté presente en cada acto sexual, como se nos ha hecho creer, ¿sabes? Es de vez en cuando realmente notas que físicamente conviene eyacular, una necesidad más física, pero no aporta nada especial. El orgasmo es sumamente poderoso sin necesidad de que la eyaculación esté presente. Lo que hace poderoso un orgasmo no es que se eyacule, es el grado de conciencia en el que yo estoy cuando estoy en ese momento.
cuanto más consciente estoy, más poderoso es todo. Pero nosotros, claro, visto las cosas como las vemos siempre mentalmente y desde fuera, nos parece que lo poderoso es lo más visible y lo poderoso es lo más latente, no lo más visible. ¿Entiendes? Hay que aprender a que esta eclosión que el orgasmo supone y que toda la energía sexual supone, ¿sabes?, sea una eclosión realmente interna. ¿Vale? Y luego tener en cuenta que, claro, esto lo explican muy bien autores como Mantak Chia o gente muy especializada en temas de sexualidad, que quizá algunos conocéis. Tiene un libro que se llama El hombre multiorgásmico, la pareja multiorgásmica y tal, y explica un poco. Lo que pasa es que entra en esta complicación de indicaciones físicas muy concretas, que a mí por lo menos me marea mucho, no me interesó nunca esto. Es como contar para bailar, ¿no? Pues lo mismo, que tengas que estar contando también, y aprieta el perineo, que no sé exactamente dónde lo tengo y tal, igual, y aguanta, no sé qué, y respira y tal. Como ahora cuenta 2, 3, 1, 2, 3, 4. A mí esto más que ayudarme me complica la vida, ¿no? Pero una de las cosas que explica, y es cierto y es evidente, es que claro, cuando tú toda digamos que las sustancias que se producen al eyacular, que son sustancias creadoras de vida, en la medida en que esto se activa pero se mantiene, genera un beneficio dentro. Sí. Es de cajón, ¿no? Si se activan todas estas sustancias y glándulas y no hay una expulsión de eso, esto está activando también. Por eso decíamos que tiene un efecto muy saludable, ¿no? Muy bueno. Y la mujer igual, ¿eh? O sea, toda esta... El mantenerte con esta energía te da mucho poder. A nivel de salud, magnético, etc. O sea, estar con esta energía es muy, muy chulo. ¿Eso no? Y entonces los encuentros son estimulantes para que esto se viva y se comparta y se expanda. O sea, es como que tú vives con esta energía. Se produce un encuentro y te hace más grande. Es importante integrar esta energía y no quedarla asociada, que es lo que lamentablemente hacemos, a la relación o persona, y entonces dentro de dependencia que es relación o persona. Sino que son como, esta es como energía vital. Hago una clase de deporte, salgo fortalecido, pero no estoy todo el rato pensando en la clase de deporte, que tengo pensando en repetirla. Son estímulos para que esta energía se vaya manteniendo y uno vaya creciendo. Vas creciendo. A cada clase, a cada experiencia de ejercicio, eres más fuerte. Y por lo tanto tu capacidad de poner esa vitalidad en cualquier área de la vida será mayor. Si tú entrenas y en la clase pues levantas peso y tal cual, luego cuando tengas que levantar un mueble, lo harás con mucha más facilidad. Entonces, si tú esta energía sexual la vas viendo en un encuentro, cuando te desplaces o estés con alguien, esta energía sexual estará también mucho más presente y activa, con todos los beneficios que eso supone. ¿Me explico? Sí, sí. Vaya. O sea que normalmente está muy, yo es lo que siempre insisto, está muy dormida. Tú fíjate que, por ejemplo, ahora aquí, a pesar de que estamos hablando de ello, y está muy dormida porque hay muchos tabús, porque la sensación es que la sexualidad, para que se active hay que apagar las luces o similares, o tiene que haber una estimulación, si no parece que es, llamaría la antigua, indecente que uno esté caliente, que esté, pero a ver, o sea, ¿qué es eso? Caliente en tu casa o en tu pareja o yo qué sé, o cuando estés, pero entonces está muy bajo. O sea, aquí por ejemplo ahora es fácil, ahora mismo la energía de luz está muy activa porque estamos todos y no tenemos reparos en poner mucha atención. La energía vital la podemos activar a pesar de que estemos sentados, pero la energía sexual veréis que tiende a costar más activarla. ¿Veis o no? Esto nos señala que nos falta trabajar mucho esto. Por eso precisamente insistimos tanto en el curso de la sexualidad. ¿Sabes? La importancia que tiene, porque es una energía que está baja. Y toda energía que está baja conlleva muchas servidumbres. O sea, de lo que tú estás bajo, si la persona que está baja de energía vital va a pagar el pato.
O sea, va a tener problemas de que le tiene pereza, de que le falta no sé qué, de que le pisan por encima. O sea, toda energía baja, pagas el pato. El que su energía de luz está bajo y está medio dormido y tal, estará todo el día confundido, con dudas, no dará ni una. El que está a nivel afectivo bajo, pues estará todo el día infeliz y triste, ¿me entiendes? Entonces, sexualmente tiene sus consecuencias, también que estemos bajos. Que no es meramente que nuestro nivel de actividad sexual sea bajo, tiene más consecuencias. Nos falta esa chispa. Pasa que es verdad que la mayor parte de la gente esa chispa no la vive. Entonces, pasa más desapercibido. Una persona con un nivel de vitalidad muy bajo se nota pues porque las personas tienen un nivel 3 y cuando ves un nivel 1 pues dices, hostia. Pero aquí como el nivel general es muy bajo, ya todo el mundo ya está bien. Lo extraño es cuando te encuentras a alguien que ya se califica de, porque muchas veces se asocia a cosas que son, porque además ha habido ese mensaje, todo el día pensando en el sexo, todo el día, ¿sabes? Que no es todo el día pensando en el sexo, es que el sexo está muy fuerte y como no sé vivirlo directamente, estoy todo el día fabulando en cosas sexuales, que es lo que pasa a unas edades, adolescentes o lo que sea tal, que no se les explica bien, no se les ayuda a hacerlo bien, y entonces pues quedan atrapados en cosas inconvenientes, pero porque no se les ayuda a decir, coño, este impulso es maravilloso, pero ya no se nos ayuda, no en la adolescencia, antes, cuando los niños empiezan a explorar su sexualidad y se tocan unos a otros, claro, ya estamos viendo aquí cosas rarísimas, ¿entiendes o no? Se penaliza. Pero en lugar de ayudarles a que vivan eso. Claro, dices esto y bueno, en fin, imagínate. Si digo esto por Instagram, en fin, me crucifican vivo, me llega aquí hasta el FBI, me llega. Es tremendo, pero es un hecho. O sea, es una energía que está y que no se nos ha dado ningún espacio para cultivarla que no sea una actividad a determinadas condiciones, en determinados momentos, con una determinada, para muchos, con una funcionalidad muy específica. Explorar eso y jugar con eso. Los niños al principio, lo he contado muchas veces, una de las cosas que hablamos en el curso también, porque os invitamos a que recordéis toda esa experiencia sexual original. Yo recuerdo clarísimo, jugar a médicos, jugar al cuarto oscuro, jugar a juegos que luego se desarrollan entre los adultos, ¿no? Porque luego se juega a disfrazarse de médico, de enfermera, se hace en cuartos oscuros, en locales de intercambio y demás, pero esto los niños jugábamos a esto, yo jugaba a esto de niño. No sé si vosotros, debía ser yo que era un niño muy... No había jugado nunca a cuarto oscuro de nada. A ver, que tire la primera piedra, tú también, ¿no? Mira, Carlos también ha jugado a cuarto oscuro. Y tal, y había esta cosa que mira, también, ahí también, Manolo también había jugado al cuarto oscuro. Pues eso, quiero decir que había esa cosa tan bonita, pero que, o sea, el niño empieza a entender que está mal. ¿Entendéis esto o no? O sea, el niño está jugando con sus juguetes y, bueno, más bien se le apoya, se le compran juguetes y tal y cual. Pero en esa cosa que en aquel momento aparece como una investigación y tal, y con otros niños o niñas y juegan y se tocan y hay una cosa de placer y tal, eso está prohibido. Resultante, nivel de energía por los suelos, sexual, por los suelos, porque claro, tal, entonces lo utilizamos, lo que pasa es que como es una fuerza muy poderosa, pues la vivimos, pero la vivimos a caballo de una mente que lo busca, pero lo teme, o sea, lo ve mal. Y ya no entro en la formación religiosa, ¿eh? Cualquier formación, incluso estas supuestamente tan abiertas actuales, siguen siendo sumamente castrantes, tremendamente castrantes. Entonces hay esta contradicción que no me deja vivir, ¿sabes? Una sexualidad de disfrutarla, de jugar, de decir, wow, vamos a ver qué se me ocurre, a ver cómo lo vivo, a ver cómo... Y todo esto en el contexto de lo que os decía, de sentir esta fuerza, o sea, es una pasada, por todos los lugares que lo mires, que es lo que queremos que sea este mes, ¿no? Una invitación y una pasada para que esto lo viváis intensamente, ¿sabes? Que juguéis con ello, que lo descubráis, y lo viváis con libertad, con todo. ¿Sí? Te contesto.
gracias. Tengo muchísimas, pero con una ya está. Luego si da pie hacemos otra. Oye, sé que está Olats, pero también tenemos, digo porque me parece que Claire es alguien nuevo, ¿no? Claire creo que es Clara. Ah, vale. Pues entonces Olats, venga, adelante. Claire es Clara, vale. Luego vas tú, Claire. Clara. Cuando quieras hablar. Buenas tardes. Buenas, Olats. Bueno, pues para nosotros también fue un antes y un después el hacer el curso de sexualidad y los 2 retiros que hicimos, que ya pasó el tiempo. Exacto. Y bueno, a nosotros yo creo que nos pasó. El primero fue, aparte de un poco shock, como descorche, porque bueno, pues al final trabajas muchísimo todas las creencias y todos los tabús que tienes a nivel sexual. Pero luego también me da la sensación, y aquí claro, los dos tenemos 2 formas de ver distinto. Está aquí, ¿eh? No aparece, pero está... Vale. Se siente. Por si habláis. Eso. Bueno, yo muchas veces le digo a Igor, nosotros hemos vivido la experiencia de tener 2 metros de fuego. Y lo mismo, con unas edades ya más avanzadas que con 25. Pero a mí mi sensación ahora es que tenemos 0,5. Y es como, Igor tiene este perfil de, bueno, no pasa nada. Y yo intento no darle vueltas, pero bueno, ahí luego igual al tercer, cuarto, 5 días, de repente ya empiezo como a ponerme nerviosa. Entonces digo, bueno, vamos a ajustar, que igual se me está yendo a mí y tiene que ser 0,5 y está bien, ¿no? Porque igual venimos de una explosión que tampoco era natural. Y luego, por otro lado, escuchando hoy, también me doy cuenta, y creo que anteriormente lo comenté, es que lo tenemos enfocado, yo por lo menos lo tengo muy enfocado al acto, mecanizado. Hoy he estado comiendo con mi hijo y con mi tía, y luego cuando te he escuchado he dicho, ostras, lo que he comido estaba realmente bueno, pero no le he puesto como esa intención de, ojo, de gusto, ¿no? Es como, al final también comes como muy mecánico. Efectivamente, una de las grandes approach, y por esto muchas veces siempre os digo, fíjate cuán coligado está, pues como un preparativo a la sexualidad, pues una comida, una cena, porque todo lo que te va introduciendo en el placer conlleva esa sensualidad, sea al comer, sea al moverte, sea la luz, sea una música, conlleva una sensualidad que ya te está facilitando la entrada hacia ese placer, ¿no? Entonces, yo creo que nunca hay que conformarse, ¿sabes? Lo que nosotros decíamos, la mediocridad, ¿no? Es decir, que hay que vivir siempre con esa ambición natural de ir a más, ¿no? Entonces, el ir a menos, pues es una señal clara de que el trabajo, digamos, del personaje en pro de restablecer los bloqueos y tal, pues está haciendo mella en eso, ¿no? Y esto requiere, pues sí, un esfuerzo sostenido, un esfuerzo de estar, de práctica y de... Lo que pasa es que esto, hacerlo en pareja, hay que saberlo llevar para que la otra persona no se sienta o que no haya forzada, ¿no? Sino que haya una invitación, un esfuerzo, que haya el facilitar y el saber hacer llegar eso. Ahí pues se requiere una habilidad, ¿eh? Y a veces a lo mejor podemos ser excesivamente brutos o, como te diría yo, muy, ¿sabes? Y la otra persona pues sentir una presión que va a llevar al efecto contrario al que se busca, ¿verdad? Hay que ser capaz de estimular al otro y para esto es importante conocerlo, lo más importante es generar clima, eso tenerlo en cuenta. O sea, lo más importante es generar clima. No es una cuestión de empujar desde mi voluntad la voluntad del otro, sino de crear un clima en el que el otro se sienta partícipe o activo, ¿sabes? Activado. Eso en paralelo pues puede ser bueno, que haya conversaciones en las que se restablezca o se reactive el compromiso, la determinación y la importancia de trabajar la energía sexual. Eso está bien en paralelo hacerlo, pero luego es muy importante que tú estés. Tienes que tener confianza en tu mismísimo magnetismo. No depositar toda tu confianza en lo que tú le vas a decir, en tu fuerza, en tu empuje, ¿sabes? Porque cada energía ha de hablar con su propio lenguaje. ¿Me explico? Idealmente, ¿no?
No quiere decir que luego se refuerce la determinación, pero el lenguaje de esta energía, con lo que has de convencer, es con el placer, con el gusto, y para esto lo has de vivir. Si tú estás desde la voluntad de decir, oye, nos viene muy bien ejercitar esta energía sexual porque esto es bueno, nos irá bien, está muy en el propósito, que puede ser un propósito muy verdadero, pero a otra persona la estás queriendo llevar al placer desde el propósito, desde la determinación. Y esto es farragoso. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces es mucho más fluido que estando en el placer y viviendo ese magnetismo y ese ansia de compartir ese placer, es más fácil entrar por ahí. Lo que pasa es que eso te obliga a estar tú muy activa en este plano. Y lo que queremos es, yo no estoy activa en este plano, venga, va, los dos, venga, vamos a ponernos. Pero el otro tiene, en tu caso hay esa voluntad muy decidida, pero el otro tiene resistencias. En cambio, si creamos el clima, que es lo que hacemos en un retiro, al fin de cuentas lo que hacemos en un retiro es crear un clima para facilitaros que entremos. Imagínate que llegáramos y no creáramos el clima y dijéramos, venga, va, a ponernos todos. Creamos el clima, pues porque quienes estamos al frente de eso estamos sintiendo y viviendo eso, porque lo escenificamos de alguna manera, como bien sabéis que lo hacemos, tanto en el curso como en el retiro, es decir, que le damos una escenificación sobre todo el retiro, unas dinámicas que lo que hacen es facilitar que la persona entre progresivamente en ese clima. Penalización, para no pagar la penalización. Por esto... Y bueno, la ponga en venta. Están aquí con ventas. Pues eso, ¿sabes? Y por eso también, de nuevo, insisto, el juego, la vivencia de lo que tú, que estés, pues, en fin, buscar elementos que propicien. En este caso, ya que quizá es Igor el más reticente o para ti es más fácil activarte, mira a ver qué cosas a él le estimulan más. En general, suele ser más fácil el hombre que la mujer para estimular. Mira a ver qué cosas, ¿sabes? Sus tempos, sus modos, su manera, está en su terreno. ¿Me entiendes o no? Juega en su campo. No te oímos. Dale, ahora. Ahora. Sí, es totalmente, además lo que decías, sí, es un poco esa sensación. Por eso a veces igual ahora me viene que poner también un poco más de activar la energía sexual con todo lo que no sea, solo en pareja. Porque es verdad que igual en este tiempo ha sido como muy los dos. Y lo que tú decías, yo estoy esperando que él active para poner, y claro, no, es como tomar conciencia. Tienes que estar tú. O sea, si tú estás muy magnética, mira, te voy a poner un ejemplo que se utiliza muchas veces como estrategia incluso. Desde luego no es el sistema ni mucho menos, pero es para que veas lo que pasa, ¿no? Una pareja que están decaídos, ¿vale? Sexualmente, y no hay manera, que no hay manera de activar. Entonces uno de los dos encuentra a alguien que de pronto le despierta esa cosa sexual. A lo mejor ha hecho o no ha hecho algo. Te garantizo que la otra persona se activa. Pero se activa no solo por el temor, sino porque de pronto percibe a su pareja de nuevo que está más sexy, más porque de pronto esa mujer o ese hombre se ha encontrado con otra persona y entonces se siente más sexual y tal. Y entonces, aunque el otro no lo sepa, pero se siente de nuevo más atraído porque la energía sexual ha subido. Esto es una cosa que ha pasado tan frecuente como... O sea, si tú subes tu energía sexual, la otra persona, ¡ay! Te veo ahora. Y esto pasa muchas veces. Resulta cuando el otro, entonces realmente no son esos dramas, porque el otro entonces está activo porque le gusta otra o le gusta otro. Y entonces ahora el otro se suma, pero resulta que, uy, el lío tenemos aquí. Pero bueno, pero esto es por hacer mal las cosas. Como las cosas no se hacen, pues, o sea, todo lo que no avanzamos por discernimiento
sufrimiento al canto. ¿No? Es un ejemplo más. Esa pareja que no ha sabido tratar esto, pues al final aprenderá por sufrimiento. Pues entonces el otro pues vive aquello, la otra vive aquello a través de otra relación. ¿Por qué? Pues porque no ha habido la capacidad de ponerse activamente de todo esto que estamos hablando, de expresar las cosas con claridad, lo que decía Raquel al principio, de poner todo esto, decir, coño, esto es una aventura, vamos a ponernos, vamos a estar, vamos a no sé qué. Y siempre pasa lo mismo. La rutina, la cotidianidad, que es el dominio del personaje, tiende a bajar los niveles de conexión con la vida. Pero precisamente por eso nosotros trabajamos en la cotidianidad. Por eso Espacio Interior es un espacio de trabajo cotidiano. Porque tenemos que trabajar, ganar el partido al enemigo en su campo. El campo donde que domina el ego es el de la cotidianidad, donde impera, hace imponer la mecanicidad como ley de vida. Y nosotros estamos para establecer una nueva cotidianidad, no un momento de que he tenido una experiencia, sea de lo que sea espiritual, una experiencia afectiva maravillosa, una sexualidad un día que me fui a un sitio. Eso no sirve de nada, de casi nada. Sirve si eso da pie a un trabajo cotidiano. Pero si el trabajo cotidiano no está, eso al final es al contrario, es hasta perjudicial, porque has probado cosas que luego no vas a ser consecuente con ellas. Por lo tanto, te vas a inmunizar tontamente ante algo que tenía un gran valor, pero que si no se realiza en la cotidianidad, deja de tener ningún valor. ¿Sabes? Por eso estamos ahí. Entonces, claro, este es el desafío. El desafío no es que tengas una experiencia sexual intensa, esto es asequible a todo el mundo. El desafío es que esa experiencia sexual intensa se vaya repitiendo cada día. Eso implica una gran voluntad, eso implica vivir despierto, eso implica vivir hasta al llegar a la cama a tope. Y eso implica dormirte como un dios o como una diosa. Pero si no ejerces de Dios, no te dormirás como una diosa. Si no ejerces de diosa, y eso implica poner todas tus capacidades a fuego alto, ¿no? ¿Sabes? Y eso implica pues una determinación, desde luego, un crear un clima y un decir, hostia, pues ahora a ver qué hacemos, cómo lo hacemos esta noche, cómo lo vivimos, cómo nos, ¿sabes? Entonces, claro, hay una tentación muy grande de No, eso tú ahora, tú plantéatelo. Como una diosa. Exactamente, pues eso. Ahí, ejerce de diosa. Sí, es verdad, que la cotidianidad te lleva al final. Pero bueno, también viendo esto y habiendo visto esos 2 metros de fuego, dices, ostras, pues no te conformas con 0,5, es como, no. Claro. Vamos a mover esto. Claro. Esto es lo que pasa a las personas que empiezan con los 2 metros de fuego o 10 metros en la juventud y se va apagando el fuego. Y por eso da pena. Ver a la gente como envejece da pena. Porque es decrépito, es decrepitud. La palabra más exacta es decrepitud. Se vuelven decrépitos. El ocaso, el mal sentido, es decrépito. Es una cosa. No es ocaso, porque el ocaso es bonito, es precioso, es decrepitud. Es como que van perdiendo la vida. Tuvieron una vida en un momento determinado que luego ya se va perdiendo, porque cada día tal, el 0,5 pasa al 0,4, el 0,4 pasa al 0,3, el 0,3 pasa al 0,2, al 0,1 y al 0. Y luego ya está, pues, el sarcófago abierto, el 0. ¡Apa! Venga, para allá va. Y además que socialmente es lo normal. Claro. Si no estás vivo, te mueres. A ver, es que todo lo que decimos son obviedades tan obvias. Una frase de este tipo, si no estás vivo, estás muerto, es un hecho, ¿no? Pues no hay manera, chicos. Entonces, ¿sabes? Entonces, no estás vivo. Y vivo significa vibra, vive, arriésgate, haz, promueve y tal. No, estoy más tal, hoy estoy bajo. Y es igual, porque es un puñetero engaño. Cuando digo hoy estoy bajo tono, pero no pasa nada, ahí el no pasa nada no funciona. No pasa nada en lo profundo. Pero el aplicar el no pasa nada al hoy estoy bajo es que hoy estás bajo por A, mañana estarás bajo por B, y el otro por C, por D, y empezarás una espiral de caída hacia abajo.
Entonces esto hay que cortarlo y para arriba. ¿Sabes? Pues muy bien. Gracias. A ti, a vosotros. Chao, Igor. Adiós. Adiós. Chao, lads. Claire, venga. Venga, Claire. Te has despistado con lo de Claire, ¿eh? ¿Quién será esta francesa que se apunta? No lo has activado, ¿eh? No. A ver, habla. ¿Habla, habla? Ahora sí. Ahora. Vale. Hola. Hola, hola. Ay, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, yo tengo un cacao mental, Antonio. Esta sonrisa lo llena todo, ¿eh? Mira, tienes un poco la sonrisa de Ana Belén, ahora que te veo así. ¿Eh? Ana Belén, la cantante. ¿No? ¿Un poco? ¿Eh? De Ana Belén. ¿No? Bueno, es igual. No sé quién Una es. tontería. Antonio, Qué joven. vale, pues, Bueno, ya te miro una foto de cuando era joven Ana Belén, ¿eh? vale. Bueno, pues me has ido respondiendo poquito a poquito con algunas cosas, pero aún así me queda como... Hay un tema, el tema que yo tengo con la sexualidad, que hace un año después del retiro, me acuerdo que ya te pregunté sobre este mismo tema y el otro día me escuché la respuesta que me diste y es como sí, pero veo que todavía hay mucho más Venga. que ver y que... Pues venga, vamos para allá. Entonces, yo siempre he tenido un tema de que como he proyectado mucho la sexualidad en el formato pareja, a veces parecía como que había un bloqueo. Y cada vez más veo que bloqueo no hay ninguno. O sea, siento que bloqueo no hay ninguno, simplemente que yo me siento de forma más natural, como más llamada a vivir pues, esa sexualidad cuando siento algo que no sé ponerlo en palabras. O sea, ahora ya decir en pareja se me queda muy corto porque no es así en realidad. O sea, he tenido relaciones fuera del formato pareja. Pero sí que había como una cosa sutil y tal, que eso sí que veo que si eso no está, no me interesa. ¿Qué pasa? Que yo ahora no tengo pareja. Y yo tengo una energía sexual muy presente y muy potente. Y claro, siempre que estoy soltera me pasa lo mismo, decir, ¿qué hago con esto? O sea, incluso he tenido momentos, los tengo, también tiene mucho que ver con el momento del ciclo, pero tengo momentos de que se me lleva, en plan, me desborda y lo llevo como al bucle mental de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, me bajo Pues- la aplicación, ¿qué hago? Pues es muy... Y- a ver, o sea, no, Didi. ¿Quieres seguir? No. Sí, porque cuando yo he realizado esto, hay mucha gente que me ha dicho, bueno, es que, ¿por qué no coges y te abres a tener una experiencia? Y digo, si yo abierta estoy, pero creo que no es esa la respuesta, porque sería ir a algo desde la compulsión. Igual que cuando estoy así de descentrada, no me gusta ni tocarme yo, porque no, es que hay algo de fondo que no. Vale, Eh, mira, eso pues, me paro aquí porque ¿sabes? Es necesario hacerlo, ¿vale? Luego, si quieres, sigues, ¿eh? vale. Pero es Sí. que de lo que se trata es de que cuando te sube todo este subidón, tómalo como, es como de pronto que te viene un input de belleza, por decirte algo, ¿eh? O un input de amor, ¿no? Alguna vez nos habrá pasado esto, ¿no? Que un día te viene una... Yo me acuerdo que a mí me pasaba muchísimo, sobre todo de niño y luego de joven, que me venían como arrebatos de felicidad, que me hacían incluso saltar las lágrimas, pero decías, ¿de qué viene? Me venía un arrebato. Y con la sexualidad es lo mismo, cuando uno está muy conectado, y a mí me ha pasado muchísimo, siempre me ha pasado, que me venía pues una calentura, un impulso y tal. Entonces lo que es importante, te lo digo porque no sé lo que te conteste en su momento, pero ahora tengo claro lo que te voy a contestar, esto es una puerta, es una bendición que te pase esto. El tema es que esto, tu mente quiere concretarlo en algo. O sea, quiere sacarlo, o sea, quiere expulsarlo. ¿Por qué?
¿por qué no lo vives conscientemente? ¿Por qué hay que llevarlo a algo? Yo lo primero que haría, y así lo hice, no solo te lo digo, sino porque lo he hecho, es, bueno, cuando ya tuve madurez para hacerlo, ¿verdad? Es, porque claro, el adolescente tal, te tiene que ir hacia afuera, pero tú puedes empoderarte con esto. O sea, la mente lleva las cosas hacia afuera, no es natural. Es decir, lo natural es que tú vivas las cosas donde están. Y desde ahí, desde donde están, luego sí, hay un empuje a expresarlas, ya vendrá, pero vendrá sin ningún tipo de compulsión. O sea, la compulsión la provoca no la demanda profunda que tienes, sino el que pase a través de la mente. Que busca, que si una aplicación, que si esto, que si aquello. Ahí está la compulsión. Pero en lo que te empuja no hay compulsión ninguna. Es la propia naturaleza que te lo trae, lo asocias a los ciclos, es decir, es que, por lo que sea, y es una fortuna para ti, estás abierta a este canal sexual, que mucha gente le da la espalda y no se da cuenta de esto, porque está tan metido en la cabeza o donde sea que no lo vive. Tú sientes que hay esta fuerza de la vida que te empuja al placer o a que... No lo lleves al terreno de la visualización mental, de con quién lo hago, cómo lo hago, si me toco, si estoy con aquel, si hablo con otra, si tal... O sea, experimenta esta llamada del placer, esta subida de energía, porque es una subida de energía. Y vive esto desde un lugar de conciencia, vívelo con presencia y con paz. A medida que esto lo vayas haciendo como una meditación, entonces yo creo que se abrirán las puertas a que si esto ha de ser compartido, pues compártelo sin ningún prejuicio. Con aplicación, sin aplicación. Pero yo te digo una cosa, si está por dentro la cosa muy viva, muy clara, ya vendrá. No tendrás que ir a buscar nada, vendrás solo. El problema es cuando tú te aparece esto y te vas inmediatamente a la mente queriendo dar finalización a esto o expresión a esto de una manera efectivamente compulsiva porque haces un tránsito demasiado precipitado hacia adelante. ¿Me entiendes o no? Y no hay que hacer el tránsito hacia atrás, hay que mantenerse hacia atrás. La llamada esta es para que vayas hacia atrás, no que para que vayas hacia adelante. Ves primero hacia atrás y desde atrás luego ya te abrirás. Y entonces te abrirás naturalmente. Y pasarán cosas. Si es que han de pasar, ¿sabes? O sea, pues que a lo mejor pues estás con alguien, o a lo mejor estás tú sola, o a lo mejor la propia conciencia interna deshace cualquier necesidad o cualquier necesidad de expresión. No lo sabemos. Pero lo que pasará será conveniente, será adecuado y será expansivo. ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí, no, total. Es que de hecho es lo que ha pasado un poco ahora estos últimos días cuando he vuelto más, ¿no?, adentro. Digo, es que no necesito nada. O sea, pues vive esta energía, vívela, siéntela intensamente y ni tengas compulsión ni tampoco restricción. Ya. O sea, una cosa es que tú tengas una cierta vinculación entre esta energía y el hecho de tener una pareja estable, lo que sea y tal, pero ojo que tampoco esto se convierta en un corsé. Que parezca que una cosa es que hay una cierta inclinación o una cierta tal, y otra cosa es que esto imposibilite el que tú puedas vivir eso de una manera. O sea, aquí no está en tu mente, la decisión no es tuya, no está en tu mente. La decisión corresponde a la vida, como siempre decimos. La decisión profunda se produce. Y para que una decisión en materia sexual se produzca, lo mejor es que estés aconsejada por la propia energía sexual. Desde un lugar de luz, por supuesto, de apertura, pero la mejor consejera es el mismo sostén de la energía. Entonces, cuando más tú estés ahí de una manera serena y profunda, mayor y mejor será la respuesta. Sí, y siéntete sí. libre. También Sí. vuelvo a lo mismo. Juega, ábrete, experimenta, pero desde el fondo. Bueno, sí, es que también está como esta cosa un poco con la gente de mi generación que a veces parece que si no estás follando tienes un problema. Y si no tienes pareja, pues tienes que estar gente, o sea, conociendo a gente y tal. Y digo, bueno,
Pero es que yo ahora mismo yo no sé. O sea, sí, yo sé que si me abro, Mira, o sea, esto nunca más consciente puede pasar, sí. pero no lo necesito. Nunca te fundamentes en criterios que no sean compartidos por tu propia visión y luz. O sea, tú sostente en tu visión y luz. Sé exigente en que tu visión y tu luz no esté contaminada por creencias limitantes o ideas adquiridas, porque sería lo mismo que seguir el dictado de la sociedad. O sea, tan es seguir el dictado de la sociedad el dejarte presionar por este criterio como el dejarte presionar por el criterio de lo que se introdujo en tu mente cuando eras niña. ¿Me explico o no? Sí. Ni una cosa ni la otra, que es la contradicción que normalmente se produce. Normalmente gente que se deja presionar por el criterio mayoritario social dominante o gente que se deja marcar por el criterio tradicional de lo que se le dijo. Y aparece la disyuntiva entre el tradicional conservador y el que es más supuestamente más... Nosotros pasamos olímpicamente de uno y de otro. Aquí se trata de que tú seas tú, que no tengas ni prejuicios de cómo las cosas tienen que ser, ni tampoco dejarte someter a la presión de que, oye, lo que toca es esto, todo el mundo hace esto, yo tengo que hacer esto, todo el mundo tiene aplicación. Por ejemplo, también estoy como una especie de fiebre, parece que si no estás en una aplicación, pues es que estás fuera de la... Todo lo que sea estar en la onda es una tontería. Eso no. Es muy propio del periferismo dominante, que hay que estar a la paz. Esto es lo típico, es una especie de actitud snob, ¿no? Hay que estar a la paz. Si no estás a la paz, pues estás de modé, y si no estás de modé, pues es que estás fuera de juego, ¿no? Esto absolutamente. Nosotros somos una familia, una comunidad de gente que somos nosotros mismos. Y hacemos las cosas según las vemos. Comemos cuando tenemos hambre, no cuando nos dicen que hay que comer. Trabajamos en función de lo que vemos, hacemos y dictamos nuestra propia manera de vivir, porque cada vez vamos adquiriendo una mayor capacidad y una mayor autonomía para no depender de la tiranía externa. Eso, ¿no? Porque, bueno, digamos que las presiones nos afectan menos. Entonces, no te dejes afectar por esa presión. Pero también no te dejes limitar por cosas que pueden ser creencias. No digo que lo sean, Sí. pero pueden ser. No, eso ha Sé estado libre. muy presente durante muchos años. O sea, por eso digo que siempre hay como un miedo de, y sí que está ese bloqueo, ¿no? Pero es que, sinceramente, creo que no va por ahí, porque también confío plenamente en que si toca, o sea, lo veré claro. Si la vida me trae efectivamente Por esta esto, experiencia, en un bloqueo lo veré. Por esto, lo más sabio es que cuando te aparezca este efluvio energético sexual, lo vivas en profundidad. Esto es lo que menos te va a engañar. Es lo que más te va a hablar de tu verdad. Está con eso y deja que eso dicte el camino a seguir. ¿Sabes? Deja que esto dicte el camino a seguir. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias. A ti un gusto. ¿Por aquí hay alguna más, chicos, para acabar? No sé si ahí había alguna más. ¿Alguna preguntita? Si no, pues... 10 minutos. ¿Qué he hecho? ¿Lo tenéis todo claro? ¿Toda la Luna, sexualidad ¿tienes en su nada que sitio? preguntar? Hay tantas cosas que no sé qué preguntar. Mira, Perfecto. Venga, tenemos a Oliver. A ver qué nos cuenta. No es una pregunta, pero es algo que me ha pasado bastante. Y a ver si le pasa a más gente o... Antes, en los momentos, o sea, puede haber en el acto sexual, en el encuentro, puede haber, o sea, encuentros que te llenan mucho, pero los que más han marcado diferencia y más he vivido y más he estado con la energía, sea como sea la forma en que se haya dado, es en los que previamente hemos tenido quizá una conversación que a lo mejor o lo hemos hecho o no sabemos si lo volveremos a hacer. Una conversación que me ha activado mucho la energía de luz. He estado como muy inspirado y luego se ha dado, a lo mejor por alguna caricia o se ha dado, y eso es, o sea, a lo mejor se ha alargado en el tiempo,
no sé, me he sentido como... Y es que la energía de luz me hace activarme mucho, ponerme muy cachondo, ¿sabes? Me lleva. O sea, a veces es como, no sé si le pasa a mucha gente, pero a mí a través de esto, Sí. de una conversación, inteligencia, o sea, estás en conciencia, conectas, hay una unión clara, evidente, y allí, a través de esa unión, es como todo es muy fácil y ya... Sí, mira, toda energía, o sea, la energía que uno vive con mayor profundidad es la energía que suele ser más vinculante con el otro. ¿Por qué? Con más profundidad, ¿qué significa? Más desapegada de tu yo personal, ¿no? Entonces, cuando tú una energía la vives más desapegada de tu yo personal, te será más fácil comulgar con el otro, encontrarte con el otro. Entonces, cuando se produce este encuentro con el otro, sea a nivel de luz, sea a nivel afectivo, sea a nivel vital, facilita el encuentro sexual. Yo esta experiencia la he vivido, lo hemos dicho muchas veces, a nosotros nos pasa muchas veces, estamos en una conversación de alto contenido de luz y a mí se me produce muchas veces erección, ¿no? Es decir, porque es como hay esa conexión, ese vínculo de unidad tan fuerte a nivel de luz y produce este despertar. Porque claro, las energías cuando se activan en profundidad y de manera trascendente, digamos, de lo personal, fomentan también la profundidad del otro. O sea, esto es muy natural. Y en este caso la luz parece más extraño, pero nadie le extraña que la afectividad, cuando tú estás con una conexión afectiva, que suele ser muchas veces preludio de muchas relaciones sexuales, porque previamente hay una conexión afectiva muy intensa. Y tampoco es extraño una conexión vital muy, muy intensa, por ejemplo, y fíjate que pasaba mucho, ¿no? Jugueteando, una forma de pelea entre, ¿no? Pasan los animales y pasan también los chicos, chicas y tal. El jugueteo, el jugar vitalmente, algo vital que acaba desembocando en algo sexual, porque hay una conexión de vitalidad. Es decir, que toda energía que te une facilita y favorece la entrada de la sexualidad. Esto es natural. Que previamente ya no hay ego y estás conectado a una energía, es muy potente y se da, ¿no? Se va dando que se active también la sexual y se... Sí, lo que pasa es que es importante, que esto pasa, está bien, pero que no condiciones la entrada a la sexualidad a través de un tipo de conexión determinado, porque la limitarás mucho. Porque a veces se producirá y a veces no. A lo mejor tú estás con una persona y esa conexión de luz no se produce. Pero a lo mejor puede haber una conexión sexual intensa. Entonces, si todo ha de pasar por esa conexión de luz, que es lo que le pasa a algunas personas que, por ejemplo, para tener sexo necesitan establecer conversaciones profundas o lo que sea, ¿sabes? Igual que hay personas que para establecer sexo necesitan que haya conexión afectiva. Y si no hay conexión afectiva, aquello no puede funcionar. Y esto es una limitación, porque debemos de tener conexión sexual directa, que a su vez lo podamos vivir conectado a la afectividad y conectado a la luz y conectado a la vitalidad. Eso es lo deseable, que todas las energías estén activas y juntas. Sí. Pero que no haya que seguir siempre un único procedimiento, porque eso limitará mucho tu capacidad de vivir en profundidad la energía. Es más, sobre todo, cuando ya lo has hecho y quizá te has hartado, pero aparece otra vez porque te activas, no sé, quizá Si es aparece la conexión. Y luego es algo distinto, bueno, distinto no querría decir, porque también es una forma, pero sobre todo porque se prolonga mucho más, ¿sabes? Y no hay necesidad, no buscas nada, hay juego también, como has dicho, ¿sabes? Pero esto es porque el vínculo quiere decir... ¿Esto qué quiere decir? Vínculo. Fíjate qué quiere decir esto. Que tú cuando ves la sexualidad fuera de una conexión más profunda, tiendes a una sexualidad más periférica, que es, por tanto, más corta, de recorrido, más... En cambio, necesitas coligarlo a algo más profundo para darle más profundidad a la sexualidad. Pero la profundidad a la sexualidad no se la dan otras energías. Lo que nosotros enseñamos es que la propia energía sexual tienes que vivirla en profundidad. ¿Me explico? ¿Qué es? Porque esto si no es lo que pasa frecuentemente. Que para legitimar una relación sexual, o sea, es decir, para que tenga más profundidad, necesito que haya otro elemento. Sea una conexión de luz, sea una conexión afectiva, sea una conexión vital. Entonces es importante que cuando esto se produce y viene dado, bendito sea, estupendo, pero que
uno entienda que necesita cultivar una conexión sexual poderosa, profunda, directa, en su propio nivel, para que haya una capacidad múltiple de conexión y de contacto. ¿Sí? Muy bien. Buena cuestión, buena pregunta. Gracias. Pues muy bien, nos vamos a recoger, ¿os parece? No hay canción. Bueno, pues simplemente os invitaría, ya que estamos entrando, ¿verdad?, en esta conexión con esta energía, querer trabajar esto, el que pongamos atención a toda esta dimensión de gusto, de placer, que tiene que ver con, o podemos iniciarla ahí a través de los sentidos. Ese despertar a la sensualidad, al placer del contacto, algo tan sencillo como es. ¿Cuántas veces se dice, y es cierto, ¿no?, el contacto con un tejido, una seda en este caso, quizá no sea el tejido que tengáis, pero es igual, el contacto con un tejido, el contacto con el suelo, el contacto de las manos si las tenéis juntas, o de una parte del cuerpo con otra. Convierte el contacto en caricia. Siente la caricia del suelo y la caricia del pie al suelo también. Siente la caricia de las manos, la caricia de los brazos y las piernas, la caricia de un cojín, la caricia de un respaldo. El respaldo te acaricia. Te acaricia sensualmente. Los dedos, las yemas de los dedos se funden. Como dos cuerpos que se funden en uno. Siente la sensualidad de cada inspiración y de cada exhalación. Como sientes el movimiento en un acto sexual, ¿no? Ese movimiento como todo, ¿no?, de algo que entra y sale. El placer que conlleva todo movimiento. Siente el contacto entre tus labios, que no son tuyos y tampoco labios. Siente esa experiencia. Humedecida por la lengua. Siente ese contacto. Esa sensualidad de tu boca, labios, la lengua, jugueteando en el paladar, suavemente. La humedad de la saliva.
el dejarte penetrar por el espacio. Y fundirte en él. Deja que esos ecos de placer se vayan despertando. Un placer que te conduce, como todo, a un absoluto silencio. A una completa comunión con el instante. A un orgasmo absoluto. Donde no hay dos. Sientes absoluta intensidad. De una vida plena, luminosa. Placentera y poderosa. Siente en un grado u otro un despertar de esta energía, de este gusto, de este placer. Algo que, si quieres, vamos a cultivar juntos durante este mes y pico, en el que, bueno, cada jueves nos encontraremos especialmente para dialogar acerca de la sexualidad, y tendrás también oportunidad, pues a través del material del curso, de ir entendiendo mucho mejor qué pasa con eso y poder aprovechar para profundizar en ello, ¿no? Y los que podáis y queráis coronarlo
con una experiencia extraordinaria y os darán fe y testimonio de ello todos los que han estado, tanto en el curso como en el retiro, ¿no? Y bueno, abrir vías para que esto que hemos hablado no se quede en palabras. Sabéis que aquí el trabajo espacio interior es que las cosas no se queden en palabras, en charlas inspiradoras, de estas hay muchas, pero aquí de lo que se trata no es solo de inspirar, que intentamos hacerlo, sino sobre todo de realizar. Aquí somos realizadores, gente que lo que le inspira lo realiza, lo lleva a cabo, cambia y transforma sus vidas. Esto es lo que supone espacio interior, eso es lo que supone el trabajo que proponemos. Y bueno, espero que los que tengáis interés, pues os suméis a esta experiencia maravillosa de sexualidad que iniciamos este próximo jueves. Pues muchas gracias y seguimos. Un beso, Claire, Olatz, María Rosa, Gemma, Isabel, Alex Herido, Carol, Mónica, Ángels, Pilar, Manolo, Pati, Alfon, Patrick, Magda, Alejandra, Raquel, Eugenia, Raúl, Rebeca, Irene, Rosa, Mabel, Giselle. Ahí tenemos a Marcos también. Bueno, y a todos los demás, a Rosa. Ángel, un beso. Gracias. All this time, spinning round and round, made the same mistakes that we've always found. Surely now, we got through the love, make a better world. No, it can't be wrong. Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Let's come together right now.